Hace un buen tiempo que no lo hago y no creo que sea importante hacerlo ahora, pero me refiero a criticar la moda de tener sacerdotes bailarines en TikTok. TikTok es una red social que, como saben ustedes, explotó literalmente entre los adolescentes más jóvenes. O sea, los primeros en comenzar a utilizar TikTok eran jóvenes de entre 12 y 14 años. Esa era su demografía más grande, ¿no? Poco a poco fue subiendo de edad, pero sigue siendo hasta ahora la red social que tiene la media de edad más baja, incluso más bajo que Snapchat, ¿no? Que durante mucho tiempo fue ha sido, bueno, después de TikTok sigue siendo una red muy utilizada por jóvenes, especialmente en Estados Unidos y en Europa, no tanto en América Latina, ¿no? Pero como TikTok comenzó con estos jóvenes y comenzó con una tendencia más o menos exhibicionista de jovencitos y jovencitas que hacían bailes, algunos digamos muy complejos y otros que eran digamos absolutamente provocadores. El asunto es que los primeros en sumarse a TikTok, o entre los primeros en sumarse a TikTok con la intención de evangelizar, dicen, fueron varios curitas o religiosas que lo que hacían era también bailar, ¿no? Y se iban poniendo canciones de moda y la gente iba haciendo bailes distintos a este ritmo de canción. Algunos curitas solamente mostraban lo bien que bailaban y otros ponían alguna frase religiosa porque se puso también de moda en TikTok. Ahora ya es un poquito más anticuado, ¿no? Pero también se sigue usando el ir poniendo una frasecita con algún golpe de la música, ¿no? Entonces mientras la música va sonando, ¡pam!, en un momento pongo los católicos, pan, no adoramos, pan a la Virgen, tan solo la veneramos, como digamos una especie de micro propaganda antiprotestante. Y claro, al comienzo TikTok solamente daba un minuto para mandar mensajes. Esto después se ha ido ampliando, ahora ya se narran historias completas, pero según los índices de tráfico de TikTok, los posts de un minuto siguen siendo los que tienen mucha mejor eficacia y mucho más seguimiento de parte de la gente, ¿no? Entonces no es un espacio donde uno pueda discutir más ampliamente o hacer expresiones más claras, digamos, o exponer ideas de forma más extensa. Entonces, entiendo que se quiere utilizar una manera ingeniosa, entiendo que los jóvenes bailen, no digo que está mal que los jóvenes bailen, ¿no? Siempre y cuando tengan un componente evangelizador, por lo menos los que dicen estar en TikTok como católicos. Si quieres estar como hijo de vecino, sí, estoy acá como hincha de tal equipo de fútbol o de béisbol o lo que sea. Entonces sí, o sea, utiliza las redes con, digamos, la prudencia propia del caso. Nadie te pide que hagas nada distinto. Pero si tu papel es evangelizar, y especialmente en el caso del sacerdote que ha consagrado su vida al Señor, ¿no? Entonces, como parte de su consagración y como parte de su salud mental, etcétera, puede tener algún hobby, intereses y por supuesto una vida social razonable que forma parte de su entorno evangelizador, ¿no? No lo vería de otra manera, pero hay el que piensa distinto. Y yo dije que no deberían tratar de evangelizar así, porque es vergonzoso, ¿no? Y que más bien trataran de evangelizar como evangelizó Carlo Acutis. ¿Y cómo evangelizó Carlo Acutis? Evangelizó fundamentalmente porque él, en el momento en que era jovencito, ¿no?, en los 90, estaba de
estaba de moda las páginas web. Ese era, digamos, lo más avanzado de la tecnología. Y él comenzó a crear páginas web que tuvieran contenido católico. Creó uno para su escuela católica, jesuita, creó uno para su parroquia, pero en la que puso más esfuerzo es una página web donde recolectó toda la información sobre distintos milagros eucarísticos porque él quería evangelizar alrededor de la Eucaristía. Entonces, un sacerdote, Dios lo bendiga, ¿no?, se enojó con que yo dijera que, que los sacerdotes tenían que de alguna forma tomar un ejemplo en Carlo Acutis, ¿no?, que probablemente termine siendo efectivamente el patrono de Internet, ¿no?, que todavía no ha sido proclamado. Hay algunos que han sugerido tal o cual, pero probablemente termine siéndolo porque él sí metió la mano en la Internet actual con un objetivo claro y bastante bien hecho de evangelizar. Y además que haya mencionado la irrelevancia de un religioso, de un sacerdote que aparece bailando, ¿no? Entonces, esto es una opinión fuerte, pero es una opinión basada en los jóvenes con los que hablo, especialmente los jóvenes hispanos, con los que hablo con relativa frecuencia. ¿Por qué? Porque conocí a muchos de ellos en distintos eventos apostólicos y sigo conectados con ellos a través de redes sociales. Y me preguntan, Alejandro, ¿qué piensas de esto? Y lo primero que hago yo es, ¿por qué me preguntas qué piensas tú? ¿No? Para saber qué es lo que están pensando y por qué están buscando orientación. Entonces, este padrecito consiguió los pocos segundos, dos porciones de poquísimos segundos, en los que Carlo Acutis aparece, entre comillas, bailando, ¿no? Y para decir, mira, los que dicen que debemos ser como Carlo Acutis, acá está Carlo Acutis bailando delante de las cámaras. Y esto lo digo para que vean ustedes que Carlo Acutis también puede bailar y un sacerdote también puede bailar y que no juzguemos. Ese era su mensaje, no juzguemos, ¿no? No se pueden juzgar las intenciones, reverendo padre, pero los hechos sí los debemos juzgar. El católico tiene esa potestad mental, todo ser humano tiene esa potestad mental del juicio. El juicio es la base del raciocinio. Esto es peligroso, esto no es peligroso. Acá conviene que lleve a mis hijos, acá no conviene que lleve a mis hijos. ¿Qué cosa es eso? Esos son juicios. Y son juicios basados en la información. Y por eso tratamos de informarnos bien, cada uno de nosotros, antes de tomar una decisión. Cuando la tomamos por un sentimiento o por un chisme, y especialmente porque los chismes lo que nos dicen son juicios de intención. Yo creo que esta persona la hace solamente para llenarse de plata, no es que le interese cuidar niños. Ese es un chisme y ese es un juicio de intención. Estoy completamente de acuerdo con usted o con cualquier otro que diga que las intenciones en el corazón del hombre no se pueden juzgar salvo que las delaten los hechos, ¿no? Si una persona dice que quiere cuidarme la cartera, ¿no?, porque tiene esta vocación de ser guardián del dinero de otros, yo voy a decir, esto es un poco extraño, ¿no? Entonces, yo tomaré una decisión prudencial diciendo, qué buena persona, mira, acá está mi cartera para que la cuides. Pero después si me roba, entonces yo digo, él quería cuidar carteras para robar. Ese es un juicio, pero es un juicio basado en la realidad, en los hechos. Entonces, yo le sugiero al sacerdote que lea la biografía de Carlo Acutis escrita por su mamá, ¿ok? Su mamá, no por un biógrafo, no por alguien que está dando vueltas por ahí, por su mamá. No, lo he mencionado ya en uno de mis puntos de vista. Y una de las cosas que decía él era que, efectivamente, que dice ella, era que Carlo era muy desenvuelto, ¿no? Era un chico
gracioso, no era una persona que le gustaba llamar la atención, y en consecuencia, cuando ella como mamá o el papá o algún familiar mayor tomaba una videocámara para ver en una fiesta o para ver en una reunión familiar o para el cumpleaños de Carlos, uno va a ver que existen poquísimos videos, considerando que esta era una familia que tenía videos familiares y segundo, que tenía los recursos económicos para tener videocámaras donde quisiera, ¿no? Entonces, en un momento en que Carlos está moviendo los brazos de izquierda a derecha, así como quien hace un tarán, 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 esos son los 2 segundos de video que hay porque no le gustaba, o sea, no es que se enojara, porque tenía un excelente talante, pero se sentía corto de estar al frente de la cámara. A él no le gustaba estar al frente de la cámara, ¿no? Y de los pocos videos que quedan de él, quedan dos de estos videos de 2 segundos donde él está en uno, está payaseando, ¿no? Haciendo movimientos que el padre quiere mostrarlos como que él bailaba, ¿no? Y el padre se atreve a decir, y ese es un juicio, ¿no? Que yo estoy seguro que si Carlo Acutis estuviera vivo, bailaría en TikTok. Bueno, la verdad es que yo no sé cómo hace él para anticiparse a eso, ¿no? En segundo lugar, considerando la seriedad de Carlo, o sea, era un buen muchacho, joven, ¿no? Entretenido. Pero recordemos que ahora tendría 30 años, 30 y tantos años. Dudo que él estaría bailando en TikTok. Lo dudo. Y probablemente sería sacerdote porque la mamá dice, si alguna vez se preguntó algo, ¿no? Él sabía que era todavía joven, que tenía tiempo para decidir, pero si alguna vez se preguntaba algo era sobre si ser sacerdote, ¿no? Entonces tendríamos a un sacerdote de la edad de este sacerdote que no estaría bailando en TikTok, muy probablemente. Pero yo también especulo, este sacerdote especula, yo también especulo. Pero también hay un video que Carlo Acutis, en el que Carlo Acutis tratan de entrevistarlo, ¿no? Como que lo están entrevistando y le dicen, ya, Carlo, ¿y tú para qué has nacido? Y él da esta respuesta que dice, yo sono nato per morire, he nacido para morir, ¿no? Que mucha gente dijo, oh, pronosticó su muerte. No, porque tú y yo también hemos nacido para morir, ¿no? Ese no es nuestro destino final, pero ese es un tránsito inevitable, todos vamos a morir. Entonces, ahí en esta respuesta se ve que él estaba interesado en dar un discurso sobre él, bueno, si, cuando yo tenga tal edad voy a estudiar en tal sitio, voy a ir a tal cosa, ¿no? Entonces sí había algo de pronóstico, digamos, de su muerte, pero como explica la mamá en el libro, ella lo que le interesaba era, a él lo que le interesaba era dedicarse a cosas que ayudaran directamente a la evangelización de la iglesia, directamente. Entonces, simplemente vivía en un entorno, se había creado un entorno donde ayudaba en la parroquia, ayudaba en la parte de caridad social, ¿no? Él hacía sus propias iniciativas, ellos tenían un mayordomo de la India que termina convirtiéndose al catolicismo por el ejemplo de Carlo, ¿no? Porque cuando él era chico, era pequeño, quería ya salir a repartir alimento a las personas sin techo, ¿no? Y allí en Milán. Y como cada vez que se trataba de una cosa muy importante de fe, él insistía, insistía, insistía. Y como dice la mamá, curiosamente no insistía en otra cosa más, no era un llorón que decía, quiero este helado, si no me compras este helado. No, y ella sabía que era que era una normalidad, que los niños no eran así como era Carlos. Y por eso, cuando Carlos se empecinaba en algo, el papá y la mamá sabían que era algo bueno, entonces decían, ya, ok,
que vaya con el mayordomo y el mayordomo lo acompañaba a repartir estas cosas. Entonces, es un círculo en el que, en el que no iba habitualmente a fiestas, y esto me parece que decepciona pues a muchos encargados de pastoral juvenil, no a los jóvenes, pero a los encargados de pastoral juvenil, que les gustaría un santo que hace exactamente todo de lo que hacen los jóvenes de hoy, ¿no? Y que no tenga, como Carlo Acutis, una santidad normal, de joven, pero que demuestra que la santidad es algo que nos pone por encima de los hábitos del mundo de hoy. Y que esos hábitos no tienen que ser extraños, pero que son heroicos. Heroicos. Recuerden ustedes, lo primero que hay que demostrar, lo primero que pide la Iglesia, es demostrar la heroicidad de virtudes, es decir, que la persona ha vivido una vida que ha podido ser muy ordinaria, extraordinariamente bien. De eso se trata. Entonces, creo que es deshonesto tratar de presentar a Carlo y tratar de rebajarlo como, no, Carlo era un bailarín, Carlo estaría en TikTok bailando. No, lean este libro escrito por su mamá, que lamentablemente por ahora está solamente en italiano y en inglés, ¿no? Pero en este libro habla de las profundas reflexiones que tenía Carlo a los 14 años, de las cosas que se preguntaba en la vida, y ciertamente no tenían nada que ver con que a ver si voy a bailar en internet o en las redes sociales. O sea, si el curita quiere bailar, que baile, pero que diga que recibe la aprobación de Carlo Acutis desde el cielo, esa es otra historia, ¿no? Que tengas un buen día.